Damos la bienvenida a Vladimir Peña, secretario ejecutivo departamental de Demócratas. Muy buenos días, Vladimir, ¿cómo está? Muy buenos días, Cecilia. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Muy amable, gracias. Ayer se reunió el comité de Demócratas y decidió no apoyar a ninguna candidatura o partido en particular. ¿Por qué se tomó esa decisión, Vladimir? Bueno, efectivamente ayer estaba convocado el comité ejecutivo de nuestro partido, que es el máximo órgano de dirección del Movimiento Demócrata Social, con tres temas sobre la mesa: el tema de las elecciones del 18 de octubre, las elecciones subnacionales y un tema orgánico interno, nuestro próximo Congreso Nacional, que será el cuarto Congreso de los Demócratas. Sobre el primer tema y también la coyuntura política tan intensa precisamente el día de ayer. Sobre el primer tema, lo que ha decidido el Movimiento Demócrata Social ha ratificado la posición de nuestro presidente del partido, que claramente dijo cuando renunció la presidenta Yanine Áñez a la candidatura de Juntos que el Movimiento Demócrata Social iba a apoyar todas las estrategias que impidan el retorno del MAS. La presidenta Yanine Áñez renunció a su candidatura precisamente para no contribuir a la dispersión, que es el único mecanismo que puede garantizar que el movimiento al socialismo retorne al poder. Entonces, contra la dispersión hay que generar una unidad alrededor del candidato que pueda evitar ese retorno del MAS, y el Movimiento Demócrata Social, no solamente con el alejamiento de la candidatura de Juntos, con la salida de la candidatura de Juntos de la competición electoral, ha dado un enorme paso para contribuir a la unidad de los electores, y en los próximos días también vamos a mirar la evolución del electorado, y el Movimiento Demócrata Social va a estar ahí para apoyar la democracia, para evitar la dispersión y para tratar también de que el cambio político que se está transitando durante este año se pueda consolidar el próximo 18 de octubre. ¿No cree usted más bien que al no haber definido se pierde la oportunidad de que todo este caudal que tenía la Alianza Juntos se vaya a dispersar entre los diferentes candidatos que se oponen al MAS? Creo que el mensaje hacia nuestra militancia, en particular el Movimiento Demócrata Social, es muy claro. Nosotros tenemos un adversario que consideramos además un enemigo de la democracia en el país, que es el movimiento al socialismo. Lo hemos combatido durante estos 14 años. Segundo, sabemos que la cantidad excesiva de competidores hoy, que no debiera entenderse así en un sistema democrático pleno, es favorecer al movimiento al socialismo. La dispersión es la garantía de que el MAS pueda volver al poder, y la acción concreta de la renuncia da la solvencia al Movimiento Demócrata Social y a los que hemos sido parte de la Alianza Juntos a decirle a la ciudadanía: esta vez tenemos que ir a votar para evitar el retorno del MAS. No lo hemos querido hacer así en concreto por un candidato, también por los principios que propugnamos, Cecilia. Todavía hay un debate presidencial, el primero después de 14, 15 años en el país. Todavía hay encuestas que se van a conocer, todavía el proceso de esta campaña, que ha sido tremendamente accidentada, se va a desarrollar en los próximos días en torno a propuestas, y creo que en los próximos 10 días se va a clarificar aún más el panorama, y ahí también nosotros tendremos algo que decirle a nuestros electores y a nuestros militantes para orientar aún más la decisión que hemos tomado. Entonces no se descarta que después, en los próximos días, cuando se tengan más detalles del escenario electoral y las tendencias, justamente como usted dice, Demócrata sí asuma una posición a favor de alguna candidatura. Mire, y el Movimiento Demócrata Social va a seguir defendiendo los principios que hemos postulado hasta ahora y de los que hemos defendido. Y con todo el escenario y el desenlace, obviamente, estamos ante un proceso que va a incidir no solamente en los próximos 5 años, sino en la vida de las futuras generaciones. Y creo que es primordial evitar el retorno del MAS y conseguir que el proceso de transición se consolide sentando nuevas bases sólidas. Y si en ese sentido hay que dar un paso más, el Movimiento Demócrata Social lo va a dar. Perfecto. ¿La figura de Camacho dispersa el voto para frenar al MAS? ¿Cómo lo ve usted? Mire, creemos nosotros que todos los candidatos tienen el legítimo derecho de participar, como lo hemos tenido nosotros, pero también llega un momento en que hay que hacer una reflexión profunda
sobre lo que está en juego en el país y las posibilidades reales que tiene uno u otro proyecto político. El señor Camacho creemos que ha tenido una participación importantísima en la recuperación de la institucionalidad del país después del fraude electoral. Tiene todo el derecho de candidatear, pero también los datos que por lo menos hasta ahora conocemos públicamente dicen que sus posibilidades de poder disputar el poder son mínimas y por el contrario la dispersión del voto favorecería que el MAS pueda retornar al poder. En eso, ¿usted sugeriría que en su momento, cuando ya estemos próximos a las elecciones, Camacho, en caso de no llegar realmente a una posibilidad de enfrentar al MAS con un buen porcentaje, deba apoyar a la primera fuerza que obtenga mayor preferencia electoral dentro de los partidos que se oponen al MAS? Mira, nosotros no lo vamos a hacer, no vamos a sugerir a nadie que se retire de la contienda electoral, que desista, no lo hemos hecho nunca, porque entendemos que eso va más allá de los principios, digamos, ¿no? Tienen ellos el derecho de participar, nosotros vamos a defender como sentido amplio y no restrictivo el tema de la participación política. Lo que sí creemos, y además estamos habilitados moralmente por la decisión de la propia presidenta Yanine Áñez de declinar su candidatura sin ninguna contraprestación a cambio, sin decirle a ninguna otra fuerza política, oiga, yo me voy a bajar y deme tal cosa, no hemos pedido nada a cambio, hemos dicho nos bajamos, nos retiramos para contribuir a que el MAS no vuelva al poder. Entonces, esto también creo que los otros líderes políticos, el señor Mesa, el señor Camacho y los otros candidatos que están todavía con menos posibilidades, también tienen que asumir esto con la mayor responsabilidad posible y tienen que reflexionarlo. Creo que el señor Camacho, cuando era presidente cívico, hace un año atrás, coincidentemente, tenía una posición bien firme y decidida y contundente de hacer incluso un llamamiento al voto útil. Y entre el año pasado y ahora, la única diferencia es que no hay Evo Morales en la papeleta, pero el peligro del retorno del MAS es inminente. Después de lo que sucedió ayer de la crisis de gabinete, donde también el ministro o ex ministro ahora Óscar Ortiz denunció fricciones con el ministro Arturo Murillo, ¿cómo se va a replantear el escenario dentro de lo que es Demócratas? Yo creo que ahí hay que ver tres cosas fundamentales, Cecilia. La primera, el movimiento demócrata social, y lo hemos dicho públicamente desde el 15 de noviembre, cuando asumió la presidenta Yanine Áñez la transición, no ha sido parte del gobierno, no lo ha sido en noviembre, en diciembre, no lo ha sido en abril, no lo va a hacer ahora, porque en ese momento dimos nuestras razones, entendíamos que la transición, el gobierno de la transición no debía ser un gobierno partidista, sino que debería ser un gobierno mucho más amplio que los partidos, y en este caso que el propio movimiento demócrata social. Hemos respaldado el gobierno de la transición y hemos respaldado y vamos a seguir respaldando a la presidenta Yanine Áñez. Creemos que ha tenido un rol fundamental, no solamente en la pacificación del país, sino garantizar las bases institucionales mínimas para poder celebrar un proceso electoral que se va a culminar el próximo 18 de octubre. Y también dentro de esto ha habido otros factores que seguramente de alguna manera han deslucido la gestión y el rol protagónico que ha tenido la presidenta y el gobierno de la transición, pero creo cuando uno hace una evaluación del espectro amplio y dice por qué asumió Yanine Áñez, cuál era el objetivo de la presidencia transitoria de Yanine Áñez, dice sí, se ha cumplido el objetivo central. El tema de la designación o la destitución de ministro es algo que compete exclusivamente a la presidenta. El Movimiento Demócrata Social no ha sugerido nunca en estos 10 meses una sola designación de ministro. Hemos respetado y vamos a respetar las decisiones de la presidenta Áñez. Y en el caso de Óscar Ortiz, a ser compañero nuestro, secretario general, obviamente le hemos transmitido todo nuestro apoyo. Creemos que la forma como lo han echado el gobierno no es adecuada a lo que ha significado Óscar Ortiz en el propio proceso de transición. Óscar ha tenido una valoración muy importante y significativa del pueblo boliviano en la transición, ha ayudado muchísimo en la pacificación, desde su labor de senador, en el propio gobierno como ministro también, y bueno, lamentamos muchísimo toda esta situación que se ha dado entre los diferentes ministros
y que de alguna manera daña la propia presidencia de Yanine. Esperemos que se pueda reconducir y que se pueda ordenar la casa y que en estos meses que terminen de gestión lo hagan lo mejor posible para poder garantizar el traslado del poder al nuevo gobierno que vaya a ser electo el 18 de octubre o en segunda vuelta. Respecto al tema del Movimiento Demócrata Social, también ayer dos decisiones importantes hemos tomado. Una que tiene que ver con las elecciones subnacionales. Nosotros no vamos a tener participación directa en las elecciones nacionales por la retirada de todos nuestros candidatos, pero en las elecciones subnacionales sí vamos a estar presentes en los 9 departamentos, en candidaturas a gobernaciones y gobiernos municipales, y en ese caso ya tenemos una ruta marcada, una comisión de trabajo que va a desarrollar toda la ruta que se ha marcado ayer, que tiene que ver con la ampliación de nuestra militancia, la cohesión partidaria, la formación de nuestros líderes, la elección de nuestros candidatos a gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales, y la elaboración de los programas de gobierno, porque entendemos que hay muchos cambios significativos que se están dando en la sociedad, no solamente en Bolivia, en el mundo, particularmente sí en Bolivia, aparte del coronavirus, aparte de todo lo que ha significado la pandemia, que lo ha trastocado todo, hay una crisis política profunda, 14 años de gobierno del movimiento del socialismo, y hoy hay un nuevo tiempo para el país, y el movimiento demócrata social también va a tener y va a saber adaptarse a ese nuevo tiempo que se plantea. Y para esto, el tercer punto de nuestra discusión de ayer ha sido el Congreso Partidario, y ese Congreso Partidario que se va a celebrar el próximo 15 de diciembre tiene que ser un espacio y una oportunidad de un amplio diálogo y debate interno para sentar las bases del movimiento demócrata social de cara a un nuevo tiempo que estamos ya encarando como sociedad, y el movimiento demócrata social quiere seguir siendo ese aporte fundamental a los cambios sociales y políticos que se van a dar en el país. Ahora, teniendo en cuenta el buen perfil que ha dejado Óscar Ortiz en ese sentido de gestión, él podría ser uno de los principales perfiles también para candidatear en las subnacionales, al menos en Santa Cruz, a la gobernación o la alcaldía. Mire, todavía no hemos hablado de candidatos. Óscar tiene muchos méritos, fue nuestro candidato a la presidencia en la Alianza Bolivia Dice No el año pasado, en el proceso que quedó truncado por el fraude electoral. Todo el tema de elección de candidatos, alcaldes, gobernadores, asambleístas, concejales, se va a dar posteriormente. Hoy estamos abocados a garantizar desde nuestra influencia y de lo que podamos hacer como partido, a evitar el retorno al MAS el próximo 18 de octubre, que eso es primordial y fundamental, y también a solidificar nuestro partido de cara a las elecciones subnacionales. Después de eso va a venir el proceso de elección de candidatos. Pero no se descarta. Óscar y otros compañeros, el propio Rubén, tienen muchos méritos para tener una candidatura, así que eso va a depender de las personas, de nuestros líderes y también de lo que diga nuestro partido. En el comunicado de ayer, en el punto número 7, señala que los cambios de 3 ministros responden exclusivamente a criterios de distribución de poder. ¿El ministro Arturo Murillo es el que distribuye ese poder dentro de lo que es el gobierno de Yanine Áñez, o hay otros intereses? ¿Cómo lo ven? Bueno, el gobierno de la presidenta Yanine Áñez y la composición del gabinete ha reflejado durante todo este tiempo una composición heterogénea, y todas las decisiones han sido, obviamente, como no puede ser de otra manera, decisión de la presidenta Áñez. En el caso del señor Murillo, tenemos que aclarar que él no es parte del movimiento demócrata social, no lo ha sido nunca. En la alianza que tuvimos con Unidad Nacional el año 2014, él fue candidato a senador por Unidad Nacional dentro de la alianza UD. Es cierto que después también renunció en la candidatura de Óscar en Bolivia Dice No, apoyó nuestra candidatura como una persona independiente, por amistad, por cercanía con Óscar, pero no ha sido nunca parte de nuestro proyecto político. Y el poder que ha concentrado el señor Murillo es una decisión, entiendo, de la presidenta de la Nación, y ellos tendrán que responder y dar cuentas por eso, que es muy evidente, ¿no? Le agradezco muchísimo, Vladimir Peña, secretario ejecutivo departamental de Demócratas, por la entrevista. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta pronto.